Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Celina Jessica por acá, y estas somos las Déboras. estudia. Las Déboras estudian. Eso. Bueno, pues vamos a iniciar una serie nueva de estudios sobre las mujeres de la Biblia, pero con perspectivas interesantes. Sí, vamos a abordar el estudio de mujeres de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ir mezclando ahí para variar un poco, pero lo vamos a hacer con algo que hemos ido conversando o que ya van a comenzar a ver en videos. Y es, vamos a hacer lectura con ojos de mujer. ¿Qué implica eso? Vamos a leer la Biblia estudiando, conociendo acerca del contexto social, político, religioso, cultural de la época, que nos van a ir entregando ciertos detalles para entonces poder comprender de mejor forma o a mayor profundidad la verdad que se encuentra detrás de cada una de las historias para poder conocer más a Dios en esta interacción con las mujeres. Y entonces vamos a iniciar nuestro serial hablando de una mujer muy conocida, muy famosa, incluso gente que no lee la Biblia ubica su nombre. Mm, Vamos a empezar hablando de Ruth, la Moabita. Este personaje que vamos a estudiar, que es Ruth, tiene su propio libro. Ella no se la encuentran en un capítulo, tiene su propio libro. Es el libro de Ruth, obviamente. Y les hago un resumen rapidito, porque además es un libro chiquito, no es un libro muy largo. Les hago un resumen rapidito de la vida de Ruth. Ruth es una mujer moabita. La historia empieza con una familia judía que vivía en Belén y de pronto dice que hay hambre en la tierra y salen de Belén porque ya pues, no hay comida, hay una hambruna y se van a Moab, que era un país enemigo de Israel. Se van a vivir a Moab y se van papá, mamá y dos hijos. Estando ahí, muere papá, los dos hijos se casan con chicas locales, uno se casa con Ruth y el otro se casa con una chica llamada Orfa. Mueren también los hijos y mm, entonces se quedan tres mujeres solas. Noemí, que era la mamá de estos muchachos judíos, Ruth y Orfa, que eran sus nueras. Entonces le llegan noticias a Noemí de que las cosas ya están mejor en Israel y decide regresar. Ella no tiene que quedarse, no tiene nada en Moab, no tiene que quedarse y decide regresar. Y sus nueras empiezan a caminar con ella para irse con ella a Israel. Pero en un punto del camino no muy lejano, ella les dice que no se vayan con ella, que no tiene ningún caso, que ella ya no tiene hijos como para que ellas se vuelvan a casar, que era una cuestión que establecía la ley en ese entonces, de que si una mujer enviudaba y había más hijos varones en la familia, debía casarse con el siguiente hijo varón para permanecer, para que los hijos fueran de esa familia. Y ella pues le dice, obviamente, yo ya no tengo hijos, se murieron los dos, y ni esperanzas, o sea, y aunque tuviera uno ahorita, pues no lo van a esperar a que crezca para casarse con él. Váyanse, de verdad, así, no hard feelings, váyanse, no hay problema. Y Orfa le dice, bueno, pues, yo me regreso, ¿no? O sea, te quiero mucho, grita, pero ahí nos vemos. Y se da la venta y se va. Pero Ruth le dice que no, que ella se queda con ella. Y aquí está una de estas frases, que es una de las frases más mm. conocidas de la Biblia, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Un versículo que curiosamente se ha usado mucho en un entorno romántico y no fue dicho en ese contexto. Ruth le dice, no me pidas que me vaya, yo te seguiré a donde vayas. Tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth se entrega a Noemí y se va con ella. Entonces llegan a Israel y ellas son dos viudas, imagínense la situación, son dos viudas que no tienen parientes varones y una de ellas es extranjera. Entonces están prácticamente en la indigencia, no tienen de qué vivir porque nadie las mantiene, las mujeres no trabajaban por se en esa época. Y entonces Noemí conoce la ley y le dice a Ruth que vaya a los campos, que elija algún campo, que vaya a los campos, porque la ley establece que cuando están segando, ellas llegan en el momento justo de la siega, que cuando están segando todas las espigas que se quedan ahí, que se cayeron del momento de estar trabajando, no las deben de recoger, sino que deben permitir que la gente pobre recoja esas espigas para que ellos puedan comer. Entonces le dice, búscate un campo y ve a hacer eso, ve a recoger las espigas que caen. Ruth es obediente a su suegra y va.
Estando ahí y recogiéndose que ella se pone que es muy trabajadora y se pone ahí a recoger todo lo que puede. Y estando ahí, resulta que el dueño del campo la ve, se fija en ella, le resalta. Y el dueño del campo era un señor llamado Boz. Entonces pregunta que quién ella y le dicen, ella es Ruth, es moabita, o sea, obviamente tenían que establecer que es extranjera y es nuera de Noemí. Y entonces él les dice, ah, ok, déjenla trabajar, no la interrumpan, no la molesten. Y de hecho les dice que dejen más espigas, o sea, que a propósito dejen espigas para que ella recoja y que le permitan acercarse a tomar agua y a comer de la comida de los empleados, cosa que no era común. O sea, eso era para los empleados, no para la gente pobre, pero le dice que se lo permita. Cuando ya ella, Ruth, regresa, le cuenta a Noemí todo lo que pasa y ella le dice que se pegue con él, o sea, que siga yendo ahí con él y se pegue con él porque él es pariente. Resulta que él es pariente de la familia de Noemí, o sea, no de Noemí, sino de la familia de su esposo. Mm. Es pariente y entonces él las puede redimir, o sea, él puede reclamarlas como familia propia y entonces ya no van a ser indigentes y ya no van a ser viudas abandonadas. Entonces le dice que se pegue con él. Bueno, pues ella va y está ahí trabajando ahí pegada con él y todo. Hasta que Noemí le dice un día que vaya de noche y que duerma a sus pies. Así lo Mm. establece la Biblia. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, pero bueno, Eufemismo. sí, sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que duerma a sus pies. Entonces que ya que duerma ahí con él y cuando él se dé cuenta quién es, que se vaya antes de, pues un poquito para comprometer. O sea, como para ayudarle a la situación. Ella lo hace, sí, Noemí, perdón, Ruth es una chica muy obediente y ella va y lo hace, ¿no? Lo hace, y va de noche, se pone a los pies de vos y entonces ya él ve pues que es ella y todo y le dice, y vos, vaya, vos se enamora de ella, a vos sí, sí le gustaba la muchacha y ya pues se enamora de ella y le dice que las va a redimir, que él las va a redimir, pero que hay un pariente que tiene un derecho antes de, o sea, un pariente más cercano pero que él va, que no se preocupe que él va a arreglar la situación y que se vaya tempranito para que nadie la vea en la madrugada. Y es más, dice, ya desgranaron, o sea, la ciega ya pasó, ya desgranaron y dice que agarró el manto que llevaba Ruth y se lo llenó de grano y ya la manda de regreso con su suegra. Ya llega Ruth, le platica todo lo que pasa y Noemí le dice, ok, entonces estamos en buenas manos. Este es un buen hombre, va a cumplir su palabra, estamos en buenas manos. Entonces ya vos al otro día va a las puertas de la ciudad, que es donde se hacían los asuntos políticos y comerciales, se solucionaban, va con los ancianos y les dice que él quiere redimir a Ruth y a Noemí, que Noemí es que son sus parientas, pero que hay un pariente más cercano, del cual ni siquiera se nos da su nombre, nada más nos dicen que hay un pariente más cercano. Mm. El pariente primero le dice que sí, que la redime, que no hay problema, o sea, las acepta en su familia, pero vos le dice que se tiene que casar con Ruth porque los difuntos no dejaron descendencia. Entonces hay que tener un hijo en nombre del difunto. Y entonces el pariente dice, ah, no, pues ahí sí no. Ahí sí yo no le entro, con la pena, pero yo eso no. Yo mis hijitos quiero que sean míos. Y entonces él dice, yo renuncio a mi derecho de redención, no hay ningún problema. Tú eres el que sigue en la línea, hazlo tú. Él le dice, está bien, hay una costumbre aquí que os explicará Jesse, en donde dice que se quita un zapato para establecer la legalidad del acuerdo. Y entonces, pues ya tenemos el desenlace feliz de este libro, que es que Ruth se casa con vos, tienen un bebé, y este bebé, Noemí lo cría como si fuera su nieto. O sea, técnicamente hablando, no era su nieto, porque es hijo de Ruth, no de su hijo, pero al ser ese primer hijo, legalmente es hijo de el difunto. Entonces ella lo cría como su abuela, como su hijo, como si fuera su nieto de sangre, vaya, de su familia. Ella lo cría como su abuela. Y pues vaya, el cierre maravilloso de la historia se nos dice, se nos da porque nos da, en un versículo pequeñito nos dice la genealogía de este bebé. Y resulta que este bebé que nació es el abuelo del rey David. Y más adelante, en Mateo, en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, donde se nos da la genealogía de Jesús, se nos muestra que Ruth, esa moabita, esa extranjera
que confió en Dios es parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Uy, ¿Qué hay tal con esta historia? tantas cosas aquí que amo. Mucho, mucho. Hay mucho material. Sí, hay muchas cosas. Ya, vamos por partes. Partimos diciendo que el libro de Ruth, por si acaso, para quienes no sabían, hay algunos libros de la Biblia que ustedes saben que tienen nombres de mujeres que cuentan historias de mujeres. Pero partimos nuestro primer estudio diciendo que si bien tienen nombre de mujer, no están escritos por mujeres. En realidad, No, nada de la Biblia está escrito por mujeres, porque las mujeres en estos tiempos no escribían. Y es el panorama que comenzamos a ver, ¿no es cierto?, en estos estudios, y es que las mujeres en general tienen una participación en la vida más privada. Y eso está dentro, lo hemos reflejado en la Biblia, no solo en sus historias, sino que también en la producción de la Biblia misma. Por lo tanto, las perspectivas que vamos a leer, o que ya hemos leído, quienes llevamos años en la iglesia, las leemos también de un escritor varón, aunque nos cuente la historia de mujeres. Ya, eso claro. tengan en consideración, ya, partiendo por ahí. El libro de Ruth es uno de los 5 libros que forman parte de lo que se conoce como Mejilot o Megilot. Y que son estos libros que están ahí, está Esther, Lamentaciones, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Ruth, que son estos 5 libros que se utilizan en el pueblo de Israel hasta hoy día para sus celebraciones. Ya son libros como de sus celebraciones de, hay varias fiestas ahí que se van celebrando y cuando celebran se leen estos libros. Uno de ellos es Ruth. Y lo mencionamos o lo menciono porque es un libro que hasta hoy día se disfruta muchísimo en estos contextos de fiesta. Y porque va nombrando cosas hermosas. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Ruth, una de las palabras claves ahí tiene que ver con redención, como decía Alma recién. Porque se configuran varias tradiciones y eso también nos enseña cosas para nosotras hoy día, contextualizándola también con Jesús. Uno de los puntos entonces interesantes de la historia es que vemos por tradición, como decía Alma, las mujeres que enviudaban, que era bastante frecuente en la época por los estilos de vida, ¿no es cierto? Claro. Quedaban en una indefensión tremenda. ¿Por qué? Porque no había sustento, no había trabajo, por lo tanto la ley contemplaba lo que mencionaba Alma, que era la ley del espigio, que para extranjeros, huérfanos y viudas poder vivir de eso. Y en este contexto es la historia que se va a dar, porque de repente es complejo analizar la historia de Ruth, sobre todo el papel de Orfa aquí, porque uno dice, oh, pero Orfa llegó y se fue. Bueno, ellas tenían la opción de volver a casarse. De repente era menos probable porque ya habían estado casadas, ya habían perdido su virginidad, pero no tenían hijos. Entonces, igual al no tener un hijo, Ahí y eso hay es un... un punto importante que pasa con las mujeres en la época bíblica, y es que como no son sujetos de derecho, y eso es parte de la historia que estamos viendo, las mujeres no son sujetos de derecho. Si ella, por último, hubiese tenido un hijo, aunque sea pequeño todavía, podría depender de ese hijo para los bienes que podría haber tenido su familia, que por lo general no han sido indigentes. Ellas no quedan en la nada, sino que lo más probable es que sus esposos sí hayan tenido terrenos, casa, eso, ¿ya? Pero al ser mujeres, no podían reclamarlos. Y por eso que después aparece voz en escena. Entonces ahí es donde quedamos con el papel que juega la mujer en ese sentido en la sociedad, y es que como no es sujeto de derecho, queda desvalida completamente, lo que implica que la sociedad, y por eso la legislación se preocupa de ellas. Y Ujú, aquí es donde esta historia es tan poderosa, porque quedan 3 mujeres viudas, pero por último las 2 nueras eran todavía relativamente eran jóvenes y podían volver ujú. a casarse. Por eso le dice, vuelvan a las casas de sus madres a casarse. Y aquí es donde también hay un punto interesante que yo quiero comentar. Y es que muchas veces cuestionamos a Orfa, pero yo quiero defenderla. No, ¿en qué sentido? En que decimos, sí, es hermoso lo que hizo en este caso Ruth, pero también es importante validar la decisión que pudo haber tomado Orfa, que es decir, ¿sabes qué? Si me quedo con ustedes, esta es la vida difícil que probablemente tenga, Claro. probablemente, porque si no hubiese aparecido este pariente, hubiesen Sí, quedado, ella no tenía manera de saber.
no sabía. el final de Entonces, la historia. porque no estaban obligados a este hecho. ¿A qué hecho? Bueno, aquí entra una segunda tradición, por eso es que se cree que este libro, porque parte diciendo en Ruth al inicio que está en el tiempo de los jueces y por las leyes que aparecen, el del espigueo y en este caso del Goel, el del Redentor, está ambientado en el tiempo de los jueces. Ahora, hay una figura hermosa aquí, que es la figura del Goel, que es el pariente redentor, que es clave también en esta historia. Y es que, claro, ellas al quedar sola comienzan a trabajar en los campos de voz, que es este pariente lejano. Fue, ¿no es cierto? Ahí se entera Noemi que está espigando, o lo más probable es que se entere que le diga, mira, anda a espigar a tal lugar, Ve, ve, porque Noemi la ve. está guiando en todo lo que tiene que hacer, y se va allá. Bien, entonces vemos ahí el concepto de redención. ¿Y por qué? Porque la única forma de poder recuperar tal vez lo que ellas tenían, que era probable que tuvieran, ¿sí? Que sus propiedades, sus tierras, porque lo que poseían las personas en ese momento eran tierra. Si no hubiesen tenido, hubiesen trabajado como esclavos. Eso es bastante probable que hayan tenido tierras. Sí, Y que llega esta figura del pariente cercano, que implica que como ellas como mujeres no pueden reclamar sus posesiones, ni pueden trabajarlas, era muy poco probable eso, necesitan la ujú. representación de un hombre. Y aquí es donde había un primer pariente que no quiso hacerse cargo porque podía no hacerlo, y aparece también vos. Y vos, donde se enamoró de ella viéndola trabajar en el Punto campo. clave, Y ahí claro, volvemos a otro punto que es el general, el más comentado. Y es que vos se enamora de ella al verla trabajar, pero también al conocer su historia. ¿Qué historia? Porque ella, y aquí volvemos de nuevo, porque ella podía perfectamente haber vuelto a su casa. Y ella claro, dice, no, yo me quedo contigo. Y aquí vemos una historia de sororidad, de acompañamiento, de afecto. Y eso también nos dice lo que sembró Noemi en estas mujeres. Pues no estamos diciendo claro. que Orfa no la quería ni la estimaba. De hecho, ambas lloraban, decían. Lloraba, o sea, Orfa se regresó pensando que era la mejor decisión para ella, evidentemente, porque además no era lo mismo ser viuda desvalida en tu país Y que volver a ser tu viuda familia. desvalida en el extranjero. Y además que yo, en los pueblos de alrededor sabían que Israel era, pues, particularmente, o sea, que era muy particular con los extranjeros, que Sí. no eran queridos. Entonces, Orfa dijo, pues no, pero no, en ningún momento dice que se haya despedido en malos términos, al contrario. De hecho, Al ella contrario, les insiste, hijas, vayan a sus casas, porque ella sabe que la mejor opción para estas mujeres jóvenes es volver y volver a casarse. Así como, sí, bueno, yo quedo con mi suerte, ya soy mayor, es como es lo que me tocó, pero aquí es donde vemos este pacto y también eso nos lleva a la parte principal, que por eso la dejé al final, porque una parte central es el pacto que ellas establecen este principio de acompañamiento entre mujeres sí, y es clave porque ella podría, sí, correcto, haberse ido, haberla dejado, es como, bueno, usted verá ahora, y decide quedarse a la suerte, a lo que viniese. El relato no nos dice si ya sabían que estaban estos parientes, claro, lo más probable es que sepan, pero no sabían la respuesta porque ser un pariente redentor o ser el Goel, que era el nombre que tenía, implicaba que yo me hacía responsable. O sea, cuando vos decides, oye, yo voy a ser ese pariente cercano, yo voy a abogar por ellas, implica que él se iba, no solo se iba a casar y bueno, se enamoró aquí en la historia de Ruth, pero también implicaba hacerse responsable de estas mujeres hasta el último de sus días. Eso implicaba que tenía que sí, cuidarlas, tenía que hacer parte de los bienes que ellos tenían, es decir, que si tenían tierras, tenían las cosas, bienes o esclavos o lo que sea, tenía que hacerse cargo de ellos. Entonces, ahí es donde entra esta figura tan hermosa que después el Nuevo Testamento nos muestra la figura del pariente redentor, que es la figura de Jesús, que Él se hace claro, cargo, ¿no es cierto? Toma el lugar de nosotros y se hace cargo de nuestros pecados, una figura similar. Pero aquí también porque nos va a mostrar, y por eso partimos con esta historia para contextualizar un poquito de las mujeres a lo largo del Antiguo Testamento, porque esa riqueza nos hace entender de mejor forma cómo Dios se manifestó en las historias que vamos a leer. ¿Y por qué? Porque recuerden, Ruth es moabita, es una extranjera.
Y si bien está ambientada en el periodo de los jueces, es bastante probable, por lo que ya se ha leído e investigado en materias de Biblia, que este escrito es un escrito posterior, es un escrito que viene después del retorno del exilio, donde ellos comienzan a escribir, porque la Biblia no se escribió, no estaba Ruth y iba alguien escribiendo al lado, entre No iba paréntesis. atrás alguien No, atrás de ella no, tomando nota. sino que son tradiciones, primero que son orales, que se fueron transmitiendo de generación en generación y que después cuando vuelven del exilio se comienza a constituir este pueblo, ya como que vuelven con Esdras y Nehemías, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa historia? Sí, sí. Vuelven con Esdras y Nehemías a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, pero vuelven a reconstruir también su identidad, su nación. Y ahí es donde se empiezan más que nada a elaborar los textos. Otros ya habían sido escritos antes en el periodo de la monarquía, algunos pocos ya se había avanzado, Pues ya pero se empieza a compilar todo, sí, ¿no? Ya. son compilaciones, correcto, de narraciones orales que este compilador toma y va adecuando a este mensaje. O sea, no, la Biblia no nació entera, no Sí, nació, ¿no es no. cierto?, con iba y el escriba detrás de las de historias de David, no, no, sino que eran No. tradiciones y diferentes tipos de tradiciones. En la Biblia no hay una sola tradición, hay varias que se van conjuntando. Ahora, una de ellas es, o quien empieza a redactar, hay una historia que pasa casi desapercibida a fines de Esdras y Nehemías, que es la expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Pero por Sí. qué? Para que tengan una perspectiva también de cómo se escribe parte de la Biblia. Y es porque quienes vuelven de Israel, o sea, del exilio, perdón, y quieren volver a constituir esta nación, lo que buscan también es armarse después de este desarraigo, están dispersos en diversos Ujú. lugares, entonces quieren volver a ya reconstruyamos, perdón, nuestra nación, nuestro culto, nuestra adoración a Yahvé y ya, vamos. Y aquí es donde hay un papel importante porque se dan cuenta y vayan leyendo Esdras y Nehemías, se van dando cuenta que el pecado de Israel fue la adoración a otros dioses, pero la adoración a otros dioses en este trayecto es porque dejaron entrar y se casaron con mujeres extranjeras. Extranjeros. Por eso que al final de estos libros, al final se van a dar cuenta, los últimos capítulos, dicen, bueno, el pueblo, entonces, Esdras ahí deciden que tienen que salir las mujeres extranjeras. Y la mayoría del pueblo acoge esta decisión, que la única solución para comenzar de nuevo entonces es que se vayan las mujeres. Y usted dirá, pero Jessica, ¿qué tiene que ver eso con Ruth? Tiene que ver. ¿Por qué? Ah, Porque aquí, en ese momento, en Esdras y Nehemías, en los últimos capítulos, véanlo, no hablan las mujeres. O sea, solamente dice que se pone a llover fuertemente, imagínense esa escena. Se pone a llover y van saliendo del pueblo mujeres y niños solos despedidos al desierto. Ahí cierra el relato. es fuerte. Cierra ahí. Las mujeres no pudieron decir, yo me quiero quedar, yo puedo seguir a Yahvé, a mí me gusta Israel, yo me quiero quedar con ustedes, no rompan nuestras familias, porque son expulsadas mujeres y niños de Israel. Últimos capítulos ahí de Esdras y Nehemías. Y aquí es donde cobra sentido, más sentido la historia de Ruth, porque Ruth es una moabita, ¿no es cierto? Es una Es extranjera, una claro. extranjera. Por ende, este relato, una de las lecturas que se hace de este pequeño librito es que Ruth no solo es esta hermosa historia de sororidad entre mujeres, sino que fíjese en el versículo clave de Ruth, el tan conocido, cuando ella le dice, no, es que hija, vete a tu tierra, ¿y cuál es la respuesta de Ruth? Y ella le No me dice, pidas que te deje. ¿y qué es Tu lo primero pueblo, que le dice? tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ese versículo es clave para entenderlo. Tal vez usted está diciendo, oh, lo que está diciendo la Jessica es como medio raro. ¿Tendrá sentido? Claro, ¿en qué sentido? Tiene sentido, vale la redundancia. Por esa frase que es clave, Ruth renuncia a su pueblo, a sus tradiciones, a su cultura, todo lo que traemos. Yo soy chilena, la no es Sí, mexicana, sí. traigo mi cultura, mi identidad. Y ella dice,
yo dejo todo atrás. Por eso la figura. ¿Por qué tenía que decirle eso a Noemí? ¿Qué tiene que ver? Si se quería quedar con ella, ¿por qué le pone esa frase? ¿Tiene Ujú. sentido para ti eso? ¿Por qué le dice esa frase si Noemí no le está pidiendo que deje nada? Noemí le dice, Al vuelve a tu contrario, casa. le estaba diciendo, no hay problema, vete a tu casa. Y Ruth le responde, no, es que ¿No? yo me quedo contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué sentido tiene en el relato? ¿Se dan cuenta que no tiene tanto sentido con la historia misma en sí? Sí, o Y sea, es ser tan específica y tan puntual es así como de, "¿Por?". a raíz de qué? Bueno, porque una de las cosas que se piensa que esta historia o este personaje, ¿no es cierto?, nos muestra esta mujer extranjera que ama profundamente, o esta representación a Noemí, ama a esta mujer, no solo por tal vez el hermoso vínculo que tuvieron, sino también porque esta historia, este libro nos está mostrando la transversalidad de lo que es llegar a conocer a Dios, descubrir a Ujú. Dios, a este Yahvé, entre todos los dioses que ella podía tener de su cultura, de su nación, de su pueblo, ella conoce y reconoce a Dios, pero reconoce a la cultura. Es decir, yo me apropio, yo amo y me De apropio de todo. todo lo que viene con Yahvé. Y ahí es Ujú. donde tiene tanto sentido este versículo en el contexto de Esdras y Nehemías, porque no les dieron la oportunidad a las mujeres de decir, pero yo me quiero quedar, yo amo esta cultura, amo a Yahvé, yo quiero seguirlo, acepto sus preceptos. No, el relato nos dice, ni siquiera ellas hablaron, solo fueron expulsadas. La historia de Ruth es una historia, entonces, que no solo nos muestra este hermoso momento, este hermoso vínculo entre dos mujeres y la redención, sino también nos muestra que es un libro que nos muestra esta otra realidad de un Dios que acoge y de que hay mujeres que aunque sean extranjeras y aunque sean cuestionadas, porque las mujeres, yo te dirá, pero ¿por qué Esdras las quiere echar? Porque se entiende, la tradición nos muestra, lo vemos con Salomón, de que las mujeres extranjeras llevaban a los Los hombres a la adoración de otros de dioses. otros dioses, sí. No dice hombre extranjero, dice, no, es que la mujer No, las extranjera mujeres. Ujú. lleva a otros dioses. Entonces el libro de Ruth nos muestra, oye, pero no todas las mujeres extranjeras, es que no son malas. Si ellas conocen a Dios y quieren quedarse con Dios, pueden convertirse en esto. O sea, la pregunta es, y por eso que es un libro que se conoce como un libro apologético de las mujeres extranjeras que convivieron en medio del pueblo de Israel, que fueron parte de su cultura, de su pueblo, que eran mujeres buenas, que eran mujeres así como Ruth con su suegra, que la amaba profundamente, que decide dejar todo atrás y quedarse. Y eso a su vez nos muestra un Dios que es abierto, que no es tan cerrado como de repente Edras y Nehemías estaban pensando, porque ahí vamos leyendo a los profetas y los profetas nos muestran, Isaías, por ejemplo, nos va mostrando un Dios que no es exclusivo del pueblo judío, un Dios Sí. que nos muestra una mesa para todas las naciones y todos los pueblos. Y después vemos a Jesús, que Jesús, ¿qué hace? Es eso, que Jesús vaya, y lo decíamos, es que la figura de Ruth lo que hace es enseñarnos, es personificar esta frase tan maravillosa que después Jesús dice de el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Bueno, entonces vemos cómo Dios ha sido el mismo siempre. Dios Elizabeth jamás Cook ha es una escritora echado que habla afuera. mucho de estos temas. Ya, por si Sí, acaso y quieren buscarlo por internet, Elizabeth Cook ajá, habla mucho acerca de la mujer en el contexto de Ruth y va desarrollando más esta idea. Bien. Y va sí, con lo que dice Alma que es tan clave en el cristianismo, y sí. es que el cristianismo y Dios no es exclusivo de un pueblo o una nación, que en ese momento ellos comprendían. Yahvé es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, los otros Sí. están fuera. Y Ruth ahí está diciendo, por eso que es tan rica la Biblia en ese sentido, por eso le decía, no es un solo autor, son varios No, autores, muchos. y el Ujú. libro de Ruth nos está diciendo, oye, había mujeres que sí amaban el pueblo de Dios. Había mujeres que sí amaban a Dios, había mujeres que sí eran solidarias y que eran buenas y que eran generosas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Acuérdese de este versículo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios.
pero además, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios es el que, y aquí hablamos de la inspiración divina, que yo, independiente que uno ve estos estudios, lecturas, interpretaciones de la Biblia, pero ahí donde uno ve la inspiración de Dios en cada paso y en cada texto, porque lo culmine de esto es que Ruth, esta extranjera, Sí. moabita, mujer, viuda, pobre, bueno, no sabemos qué tan pobre por sí, pero todas las cosas que pueden ser como general exclusión, Dios dice y toma Mm, a esta mujer y la coloca, pero es que la coloca en el mejor lugar de la vida que pudo haber tenido, sí. porque como Alma decía, Ruth vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? En Mateo 1, 4, 5, por ahí, y es donde incluye a Ruth en la genealogía del mismo Jesucristo, partiendo de la premisa que en la genealogía no hay mujeres. Exacto, que no, o Yeah. sea, no se contaba a las mujeres, no se nombraba a las mujeres, son casos muy particulares Como estos. los casos, como Ruth, efectivamente, ¿no? Una mujer, extranjera, viuda, o sea, y eso es también, creo yo ya, o sea, trayéndolo para acá, a mí me encanta obviamente la figura de Ruth en cuanto a que es que todas somos Ruth. Todas somos Ruth, Sí. todas sin Cristo, o sea, antes de llegar al Señor, antes de conocerlo, todas éramos extranjeras, todas estábamos alejadas, estábamos afuera, Bueno, en tu afuera caso, de... estamos dentro de la figura extranjera porque no somos judías ya. Sí, para sí, ese claro, o sea, contexto. estamos Ya somos para la gentiles, figura así que ya extranjera, estamos somos fuera. gentiles, pero vaya, Sí, estaban en términos espirituales, estamos afuera. yes, Sin el Señor, sin Cristo, estamos afuera, estábamos excluidas. Pero lo que vos hizo con Ruth es lo que Dios hace con nosotras, es lo que Jesús hace con nosotras, es lo que Jesús hizo, exactamente lo que Jesús hizo, lo que hizo vos, nos redimió, nos permite formar parte de su familia de manera permanente hasta el fin de los tiempos. Él nuestra nunca muerte. nos va a poder dar carta de divorcio, él nunca va a decir, ya no quiero nada contigo. No, va a ser la relación más segura y estable, pero sobre todo eso, seguridad, tranquilidad, con el que vamos a estar contenidas en él, ¿no? Y que Dios nos va, y ahora sí ya somos familia, somos pueblo, somos parte, ya pertenecemos. Y eso es gracias a Jesús. Así es. Así que ahora cuando lea la historia de Ruth, léala ahora, la invito a leerla con más detención. No Sí. solo va a encontrar una hermosa historia de sororidad, de acompañamiento, de redención, sino que también ahora ya hay un poquito más de información, porque para mí brilla mucho más el libro de Ruth ahora, porque encuentro que Ruth sí tiene voz ahí, ella habla Ujú. y cuando Sí. habla lo hace de forma hermosa con esa tremenda declaración, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, pero además recuerde ahora o téngalo en su memoria, que es más hermoso aún porque Ruth es la voz de cientos de mujeres y niños que tal vez en su momento, en lo que interpretaron Esdras y Nehemías, como lo que era lo que Dios quería, que a veces nos Ujú, pasa, a veces no interpretamos también lo que Dios quiere. eh, Ruth se convierte en la voz de esas mujeres que no pudieron decir, yo quiero quedarme, yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir a Yahvé, y solo fueron expulsadas. Por eso que Ruth también se convierte en la redención de esas de mujeres, todas esas de mujeres, todas claro. ellas, las expulsadas. Y insisto, tal vez sin maldad, pero con una interpretación de repente muy sesgada, muy pequeñita, porque en esa interpretación nosotros también quedamos fuera, lo que decíamos Claro, recién, sí, porque no claro. somos judías, no nacimos de madre judía, por lo tanto quedábamos fuera. Y ahí es donde Dios, y porque también hay un concepto importante, y con esto voy cerrando, que se llama revelación progresiva. No sé si usted lo ha escuchado. Y es un principio teológico que nos va diciendo de que Dios comienza, se involucra con el hombre como persona en general, con la humanidad, desde el principio, pero Dios se comienza a revelar de a poco.
¿no es cierto? Dios Sí, empieza a hablar de a poco, bueno, al principio sin el pecado abiertamente con el hombre y la mujer, pero luego comienza de a poco a interactuar con, no sé, algunos profetas y ellos son las portavoces. A veces el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, caía en algunas personas. Después los profetas comienzan ya a ser la voz de Dios y comienza una revelación que va creciendo. Entonces, tal vez en ujú, esta etapa recién del posexilio, recién se está comenzando a configurar. ¿En qué momento esta revelación se hace más específica, abierta y clara? Es cuando Dios encarna y claro. encarna en la figura de Jesucristo. Ahí es donde esa revelación que se empezó a dar a conocer de a poquito a lo largo de los siglos con los diversos personajes de la Biblia, profetas y eso, toma su plenitud en la figura de Cristo, que es Dios encarnado. Y de eso tenemos relatos, testimonio de los evangelistas, de los evangelios, ¿no es cierto?, donde los escritores nos van diciendo lo que Jesús dijo e hizo, y luego el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Por eso es que, claro, nosotros hoy día vemos y decimos, oye, pero Dios era para todo. Sí, porque ya tenemos la revelación que subimos por Porque ya medio no de Cristo. sabemos todo, claro. Claro, pero ahí recién se estaba configurando esta interpretación de cómo Dios se vinculaba y en ese caso se vinculaba, ellos creían solamente con este pueblo escogido y muchas veces los otros estaban fuera. Y ahí es donde Dios después se empieza a hacer, a revelarse, a darse a conocer y dicen, es que no, yo, esto es para todos. Y aquí entramos nosotros al otro lado del mundo, por acá, por Chile, por México y toda Claro. la humanidad y toda la historia. Por eso que de repente, si uno dice, oye, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Sí, es que nosotros también Es que pasamos por ellos eso. no tenían la información que nosotros tenemos. Y eso También empezó a entendamos eso. revelar de a poco. Por lo Sí, tanto, de ahí cierro. Entonces, Ruth es una hermosa historia, pero también recuerden que es, o como yo le llamo a Ruth para mí, es la voz quien sí pudo hablar. Es un libro más apologético, más de defensa, pero es la voz de quienes no pudieron hablar y quienes sí querían, anhelaban conocer a Dios y ser parte de este pueblo y vivir con él y para él. Por eso que tiene tanto sentido para mí Ruth y la sí, eso. claro, eso sí, amamos, amamos el libro de Ruth. Y pues bueno, déjenos por favor en los comentarios para ustedes, platíquenos, para ustedes, ¿qué significa Ruth? Si ahora esta perspectiva les dio una nueva imagen, les dio una nueva visión, si lean, como lo dijo Jessy, vuelvan a leer el libro de Ruth. Y platíquenos si ven algo nuevo, si ven algo que antes no habían visto, si de pronto pueden encontrar algo que antes no habían leído, que no habían Así reparado que es. estaba ahí, que no lo habían notado. Cuéntenlo en los comentarios, por favor, déjenlo aquí. Ya saben, aquí abajo en la cajita de información les vamos a dejar los enlaces tanto para la fundación de redes sociales de Fundación Déboras como las redes sociales de la esposa del pastor. Por favor, suscríbanse, denle like, manita, Comparta. por favor, compartan. Nos ayudan muchísimo haciendo eso para que nosotras podamos seguir generando videos que esperamos de verdad que les sea de muchísima bendición. Eso es todo por hoy. Les recuerdo, yo soy Alma Celina Jessica Jerez, y esto fue Las Déboras. estudia. Bye. Adiós.